El verdadero horror no hace ruido cuando llega. Se instala despacio, como la humedad en las paredes. Para la segunda semana de octubre de 2012, el Departamento de Policía de Wichita ya no sabía dónde meter los cuerpos. 12 personas en 15 días. La prensa local, siempre tan buitre, buscaba un asesino serial, un monstruo con un cuchillo que caminara por los suburbios. Pero yo estuve en esas 12 habitaciones. Y les aseguro que ahí no entró ningún hombre. Todas las víctimas compartían un perfil difuso. Personas menores de 40 años, con problemas personales, deudas, o crisis existenciales. El perfil típico del que se rinde. Si no fuera por sus computadoras. La primera fue Amanda Cross. 31 años. Contadora. Cuando entré a su departamento, lo primero que me golpeó el estómago fue el olor. No era el olor a descomposición común. Era una mezcla de encierro rancio, sudor frío, y ese aroma químico, casi a fósforo quemado, que despiden los aparatos electrónicos que llevan días encendidos sin ventilación. La casa estaba congelada en el tiempo. Sobre la mesa, un plato de fideos secos, ya con hongos. En el piso, su gato, desnutrido, maullando en un rincón. Y al fondo, el santuario. Amanda estaba sentada frente a su escritorio. O bueno, lo que quedaba de ella. Se había cortado los tendones de las corvas con un cúter de oficina, y se había desangrado en la silla. Sus ojos seguían abiertos, fijos, inyectados en sangre, mirando la pantalla encendida. El monitor zumbaba. Ese maldito zumbido de alta frecuencia, que te taladra los oídos. Investigué las otras 11 casas, y el patrón se repitió con una exactitud matemática. Todas las computadoras estaban encendidas. Todas las casillas de mail, foros extraños, o mensajes de Facebook abiertos en la misma acción final. La apertura de un extraño archivo adjunto sin nombre. Pero lo que nos estaba volviendo locos en la comisaría no era la foto, era la maldita frustración de no poder verla. Nuestros analistas de delitos informáticos eran incapaces de descifrar el archivo. Cada vez que intentaban extraer el código, o forzar la apertura de la imagen en los laboratorios, el sistema arrojaba el mismo error. Archivo corrupto. 0 bytes de peso. Un lienzo en blanco. Era técnicamente imposible. Como una imagen inexistente, un puñado de datos vacíos e indescifrables, tenía el poder de empujar al abismo a 12 personas que ni siquiera se conocían entre sí. La policía se sentía estúpida, completamente incompetente ante un fenómeno mimético, que no se dejaba ver. En la casa de la tercera víctima, un estudiante de ingeniería, encontramos las paredes del baño cubiertas de marcas de uñas. Se había arrancado las pestañas para no pestañear. Para no ver. Durante casi todo el principio del otoño, una sola pregunta pasaba por mi cabeza, sin dejarme dormir bien. ¿Por qué? No fue hasta el 11 de octubre de 2012, cuando el patrón se rompió. La víctima número 13, Oliver Evans. 24 años. Un escritor de poca monta, ingenioso, que se ganaba la vida desarmando mitos urbanos en foros de internet. Él, aparentemente, no tenía razones para querer morir. No encajaba en el perfil de víctima vulnerable. Para la policía, sin embargo, su muerte en el psiquiátrico fue otra carpeta cerrada. Nadie quería ver la conexión. Unos pocos días después, mientras el jefe de estación me gritaba que dejara de perder el tiempo con teorías de conspiración digital, escuché un revuelo en la mesa de entradas de la comisaría. Era Mary Evans, la madre de Oliver. Llevaba 3 días llamando a la centralita, y la desviaban, como si fuera una loca más de la ciudad. Decía que su hijo no se había suicidado por la depresión, que algo lo había empujado a través de la computadora. La seguridad la estaba escoltando hacia la salida cuando cruzamos miradas. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no era la mirada de alguien que perdió la cabeza. Era el terror absoluto de quien sabe que tiene una sentencia de muerte firmada. Me acerqué discretamente a la recepción. Tomé una hoja de papel con los datos de esa mujer, que quedó tirada encima del mostrador. Había una dirección. Parkville, 1402. Mi jefe me prohibió explícitamente tomarle la declaración.
Es una madre negación, Callahan, vete a casa, me dijo. Pero esa misma noche, desobedeciendo una orden directa, subí a mi auto y manejé hasta los suburbios del norte. No me dejó entrar al principio. Estaba armada con un cuchillo de cocina, y tiritaba como si hiciera bajo cero dentro de la casa. Tuve que deslizar mi placa por la rendija, y hablarle con la voz más calmada que pude ensayar. Cuando la cadena finalmente cedió, y la puerta se abrió, el olor de esa casa me lo confirmó todo. El mismo encierro rancio, la misma atmósfera cargada, el mismo maldito zumbido eléctrico flotando en el aire. Mary estaba devastada, rota, y tan nerviosa que le costaba modular las palabras. De un momento a otro, la mujer se encerró en su habitación a llorar y rezar. Tuve que hablarle a través de la madera durante 10 minutos, hasta que logré calmarla. Cuando volvió a salir, la grabadora corrió. Señora Evans, necesito que haga un esfuerzo. Cuénteme qué estaba investigando Oliver, antes de que lo internaran. Él quería escribir una novela sobre los suicidios. Decía que era un fenómeno digital. Empezó a pasar horas delante de la computadora, investigando en esos foros extraños, chatrooms oscuros. Un usuario anónimo le había mandado un archivo. No lo vi en su momento. Me dijo que era un perro, detective, un perro horrible en un cuarto oscuro. Sonreía como un hombre. Y había una mano humana asomando en una esquina, como llamándote. Oliver no le dio importancia. Lo escuché reírse desde la cocina. Dijo que era un montaje estúpido. Pero a los pocos días, empezaron los sueños. Las alucinaciones. Transcripción, diario de reclusión. Oliver Evans. 4 de octubre. El perro no tiene párpados. Me habla directamente en la nuca, como una transmisión de radio estropeada. Dice que soy su elegido. Que tengo que correr la voz. Que si le paso la imagen a 10 personas por mail, me dejará dormir. No lo voy a hacer. No voy a contagiar a nadie. 9 de octubre. Está en el pasillo del psiquiátrico. Su boca se abre más de lo físicamente posible. Mamá cree que estoy loco. Por favor, que alguien borre el archivo. Borren el archivo. Cuando Mary recibió la noticia de que su hijo se había suicidado en su habitación del psiquiátrico, su mundo se cayó. Husmeó en las cosas del chico, y encontró el chat, pero el archivo ya estaba corrupto. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. El día después del entierro, recibió por correo postal un sobre sin remitente. Adentro, había un disquete de color negro. En la portada, estaba la imagen impresa del perro. Y una nota. Para ti, mamá. Con amor, Oliver. Ella sabía perfectamente que esa caligrafía rígida y geométrica no era de su hijo. Desde que puso ese disquete en la lectora, ella también empezó a alucinar. El perro ya la había encontrado. A los pocos días de esa entrevista, Mary Evans también se suicidó. Se colgó en su sala de estar. No llegué a tiempo. Para ese momento, la paranoia me estaba carcomiendo las entrañas. Revisaba mi bandeja de entrada cada 5 minutos, temiendo ver un archivo adjunto. Pero fue en mi desesperación por encontrar el origen de esa imagen, donde choqué contra la verdadera anomalía. Rastreé el servidor del chatroom original, donde Oliver dio con la imagen del perro. Cada vez que la foto era enviada, un script externo interceptaba los datos en milisegundos. Alguien inyectaba código basura a propósito, para corromper el archivo y que no pudiera ser visto de nuevo. El sistema no borraba la foto, la mutilaba a 0 bytes para contenerla. Alguien estaba cazando al perro en la red. Quise indagar quién operaba ese cortafuegos, y quién estaba borrándola del mundo, pero cuando estaba a punto de lanzar el rastreador inverso, el teléfono de mi oficina sonó. Una línea segura, directa. Detective Callahan, suelte el teclado, y aléjese de la terminal, ahora. ¿Quién carajos habla?
Estoy en medio de una investigación federal por homicidio múltiple. Su investigación terminó, detective. El caso de Wichita ha sido reclasificado. Deje de indagar el origen. El cortafuegos que está intentando rastrear es trabajo de otra organización. ¿Otra organización? Tengo 14 personas muertas. Esa mierda es un virus que sigue suelto. No voy a renunciar a este caso. Si sigue insistiendo, habrá consecuencias graves para usted y su familia. Acate la orden, Callahan. Le aseguramos que no habrá más suicidios en su jurisdicción. Nadie le enviará la foto del perro. Deje que los profesionales limpien la sangre. Buenas noches. Cumplieron su palabra. Al poco tiempo, los suicidios se detuvieron en seco. El caso fue archivado, alterado y olvidado por completo. En los registros oficiales, todos figuraban como paros cardíacos no concluyentes. Nadie volvió a tocar el tema. A mí me quedó la duda eterna de quién era el hombre que me llamó, y de qué maldita organización se trataba. Pero con los años, llegué a la conclusión de que hay cosas que es mejor no saber. Porque si buscas la mueca del perro, el perro te va a terminar mostrando los dientes.